Buenas, el día de hoy vengo a hablar de un componente que se llama la fibra de vidrio. Mi nombre es Carlos Andrés Mejía Ramírez, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. La fibra de vidrio es un componente que aparece mucho en la vida cotidiana, más que todo en la construcción. Vamos a hacer una pequeña introducción. La fibra de vidrio es un material que consta de numerosos filamentos poliméricos basados en dióxido de silicio, extremadamente finos. La fibra de vidrio es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos en dirección vertical. Cuando el vidrio se solidifica, tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Esto nos traduce que la fibra de vidrio es unos hilitos demasiado pequeños em, que son unidos con otro material fundido y se maneja en hilos. A continuación miramos el gráfico de cómo se compone la fibra de vidrio químicamente. Las principales propiedades de la fibra de vidrio son altamente resistentes a la tracción, es muy maleable, posee muy bajo peso, es muy buen dieléctrico, o sea que no conduce electricidad, y si la conduce, la conduce muy poco en bajas corrientes. Es muy buen aislante térmico, soporta altas temperaturas, no es combustible, o sea, no va a generar peligro de, de fuego. Soporta altas temperaturas, como ya lo había dicho, no produce gases tóxicos, es imputrescible. Esto nos traduce que no va a generar malos olores en un futuro. Es inerte a muchas sustancias, incluido a los ácidos. La fibra de vidrio se divide en 5 grupos, que son el tipo E, el tipo R, el tipo D, el tipo AR y el tipo C. El tipo E, como lo dice en nuestra diapositiva, es el tipo de fibra más empleado. Se caracteriza por sus propiedades dieléctricas. Representa el 90% de refuerzo para composiciones. El tipo R se caracteriza porque tiene muy buenas prestaciones mecánicas, demandándose en los sectores de aviación, espacial y armamentos. El tipo D, su principal característica es su excelente poder dieléctrico, de ello su aplicación en radares, ventanas electromagnéticas y demás cosas. El tipo AR posee un alto contenido en óxido de circonio, el cual le confiere una buena resistencia a los álcalis. El tipo C se caracteriza por su alta resistencia a agentes químicos. Ya vamos a entrar a revisar cada tipo de fibra de vidrio más específicamente. Vamos a empezar con el tipo E, que es una fibra inorgánica compuesta de 53 al 54% de dióxido de silicio. Tiene un 14 a un 15.5% de trióxido de aluminio. Tiene un 20 a un 24% de óxido de calcio. Y, y del mismo modo obtiene óxido de magnesio y obtiene un 6.5 a un 9% de óxido de boro. Y, y es escaso
y tiene muy poco contenido de álcalis. Este tipo de fibra posee buenas propiedades dieléctricas, además de sus excelentes propiedades frente al fuego. El vidrio tipo E tiene un peso específico de 2,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Las especificaciones técnicas son las siguientes: mecánicas, tenacidad es de 1,30, fuerza a la tracción es de 3.400, elongación hasta ruptura es del 4,5%. Térmicas, conductividad térmica es de 1, resistencia termomecánica 100% después de 100 horas a 200 grados centígrados. También tiene propiedades eléctricas, resistividad de ohmios por centímetros de 1014 a 1015. Factor de disipación dieléctrica es del 0,0010 al 0,0018 a 106 Hz. Las propiedades químicas es de absorción de humedad a 20% y 60% de humedad relativa es del 0,1. Resistencia a los disolventes es demasiado alta. Resistencia a la intemperie y los rayos de ultravioletas es alta. Resistencia a microorganismos alta. Sus aplicaciones son en construcción, tejidos para decoración en locales públicos y aislantes, automoción, composites para componentes de vehículos, o sea, partes de vehículos. En deporte son composiciones para utensilios o aparejos para la práctica de deportes como esquís, canoas y pérticas. Más que todo en las canoas para los deportes acuáticos. En usos industriales lo podemos ver en piezas plásticas reforzadas con este tipo de fibra, componentes para ordenadores. Vamos a ver el tipo AR. La fibra de vidrio tipo AR es una fibra de alto contenido en óxido de circonio. Este tipo de fibra posee muy buenas propiedades de resistencia a compuestos alcalinos. Tiene un peso específico de 6,68 a 6,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Sus especificaciones técnicas son las mecánicas en fuerza a la tracción de 3.000 a 3.500. Elongación hasta rotura es del 4,13. Sus especificaciones químicas son absorción de humedad a 20 grados centígrados y 60% de humedad relativa es del 0,1%. Resistencia a los disolventes es alta. Resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas es alta. Resistencia a microorganismos es alta. Sus aplicaciones de este tipo de fibra de vidrio es más que todo en morteros a base de cemento, o sea, más que todo en la construcción, sustitución de amianto en tejados, paneles de fachadas, piezas de recubrimiento y de decoración. De igual manera, en este tipo es el que se hace los chutes de basuras en las construcciones. También tenemos el tipo C. La fibra de vidrio tipo C está compuesta de un 60 a un 72% de dióxido de silicio. Tiene un 9 a un 17% de óxido de calcio. Y es lo mismo de el óxido de magnesio. Y un 0,5 a un 7% de óxido de boro. Se caracteriza por su alta resistencia química. Tiene un peso específico de 2,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Sus especificaciones técnicas son las mecánicas. Tenemos tenacidad de 1,24, fuerza a la tracción de 3.100, elongación hasta ruptura el 4%. Las eléctricas tienen un factor
factor de disipación dieléctrica del 0.05 a 106 Hz. Y sus especificaciones químicas es absorción de humedad al 20% y 60% de humedad relativa es del 0.1%. Resistencia a los disolventes es alta. Su resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas es alta. Resistencia a microorganismos es alta. Sus aplicaciones, este tipo de fibra de vidrio lo podemos ver en torres de refrigeración o aires acondicionados, igual en neveras, en todos estos tipos de componentes, material para techos, tanques de agua, tinas de baño, tubería y barcos. Tenemos también la tipo D. Esta tipo D es una fibra inorgánica compuesta de un 73 a un 74% de dióxido de silicio y un 22 a un 23% de óxido de boro. Posee muy buenas propiedades dieléctricas y además tiene excelentes propiedades frente al fuego. Su peso específico es de 2.14 gramos sobre centímetros cúbicos. Sus especificaciones técnicas son las mecánicas: tenacidad de 1.17, fuerza a la tracción es de 2500, elongación hasta la rotura es del 4.5%. Sus especificaciones térmicas son la conductividad térmica es de 0.8. De igual manera tenemos sus propiedades eléctricas. Factor de disipación de eléctrica del 0.0005 a 106 Hz. Y sus especificaciones químicas es a una temperatura de 20 grados de humedad y 60% de humedad relativa del 0.1%. Sus aplicaciones. Sus aplicaciones de este tipo de fibra de vidrio son más que todo electromagnéticas. Se usa más que todo para radares, ventanas electromagnéticas, circuitos impresos de alta gama. También tenemos la fibra de vidrio tipo R. La fibra de vidrio tipo R posee un 60% de dióxido de silicio. Tiene un 25% de trióxido de dialuminio, 9% de óxido de calcio y un 6% de óxido de magnesio. Es muy resistente a la fatiga, a la temperatura y a la humedad. Su peso específico es de 2.53 gramos sobre centímetros cúbicos. Sus especificaciones son las mecánicas. Tiene una tenacidad de 1.74, una fuerza a la tracción de 4400, una elongación hasta la rotura de un 5.2%. Creo que esta es una de las más altas que hemos visto en la investigación. Y sus especificaciones térmicas es de conductividad térmica es de 1. Su resistencia termomecánica es 50% después de 150 horas a 750 grados centígrados. Sus especificaciones eléctricas es resistividad de ohmios por centímetros es de 1014 a 1015. Factor de disipación dieléctrica es del 0.0019 a 105 Hz. Sus especificaciones químicas son absorción de humedad al 20% y 60 al 20 centígrados, perdón, y 60% de humedad relativa al 0.1%. Resistencia a los disolventes es demasiado alta. Su resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas de igual manera es alta. Resistencia a microorganismos alta. Sus aplicaciones son más que todo en el ala militar. Por ejemplo, en las palas de los helicópteros, componentes en aeronáutica,
cisternas de cohetes, misiles y lanzamisiles, como lo vemos en la imagen.